Hola amigos y amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Para este día pues tenemos un tema muy interesante que tiene que ver también con los mayas. Vamos a hablar hoy de los últimos descubrimientos en Copán, lo último que se ha descubierto en Copán. Y para este tema estoy en compañía de una amiga y colega, a la doctora en Historia, Anabela Vélez. ¿Cómo está, doctora? Pues feliz de estar en su programa, Arnulfo, tratando de aprender más de sus conocimientos, usted que es nuestro arqueohistoriador, ¿verdad? Para aprender. Bueno, pues estamos todos queremos aprender, todos vamos a aprender en la medida que investigamos, en la medida que educamos, en la medida que leemos. Y es el tema este de los últimos hallazgos en Copán, pues poca gente los conoce y vamos a darlos a conocer en este día. Y queremos hacer notar que Copán cada día se descubren cosas nuevas. Realmente Copán es una mina de información. De hecho, de todo lo que se ha excavado hay más de 4.500 montículos, de los cuales solo casi 1.300, 1.500 han sido excavados. Quiere decir que nos falta todavía mucho que hablar de Copán, mucho que decir de Copán. Esa historia está por contarse. Yo siempre le comento a la gente, cada una de esas piedras, cada una de esas estructuras nos cuenta la historia de estos reyes que gobernaron todo el gran, vasto valle de Copán. Así es. Una historia que, como dijo aquel pastor, dijo historia escrita en piedra, ¿verdad? Así es. Y este es exactamente el caso, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a ubicarnos, somos historiadores, doctora, y nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Aquí tenemos el mapa del Valle de Copán y sus antiguos asentamientos. En la parte central tenemos el grupo principal, por ahí pasa el río, el famoso río Copán, ese es el típico de los mayas ubicarse cerca de la fuente de agua, ¿no? Y en la parte superior, que está circulado, tenemos un lugar conocido como Rastrojón, que es el sitio del cual vamos a hablar, y también de Río Amarillo, que está un poco más antes de ese lugar, pero que ahí tenemos la ubicación. Como pueden ustedes notar, está cerca del grupo principal, que está justamente abajo de Rastrojón. Pero Copán no solo es, pues como decía yo, una isla. Copán es cerca, incluso del mismo Copán hay otros sitios arqueológicos. Ahí tenemos los diferentes, el Comedero, tenemos la zona de Ustumán, las estelas, las sepulturas, Titichón, las estelas, la Petapía, la zona de San Lucas. Todo el radio, por así decirlo, lo que está cerca de la circunferencia de Copán son sitios arqueológicos. Entonces, realmente, si hablamos de 4.500 sitios o montículos, quiere decir que esa historia, como lo comentamos al principio, se está contando, ¿no? Entonces, vamos a hablar básicamente de lo que es Rastrojón, quién fue el rey que edificó este edificio o este sitio, la utilidad del sitio y pues el tipo de materiales, para qué servía y la ubicación estratégica, porque realmente, doctora, este sitio arqueológico de Rastrojón tiene una ubicación estratégica, realmente no está ahí por estar, los mayas todo lo tenían planificado, todo tenía un objetivo, todo tenía un sentido. Así es, y esta es una de las más recientes hallazgos, ¿verdad? No se sabía hasta hace muy poquito de este lugar, porque como venimos diciendo, está casi todo por descubrir en Copán. Exactamente, así es, y realmente esto estaba como una especie de montículo, ¿no? Que de hecho está cerca de un hotel importante en la zona de Copán y que la gente lo miraba únicamente como, la gente le dice, ese es un cerrito, es una colina, pero realmente debajo de ese cerrito, de esa colina, hay una estructura, un edificio que vamos hoy día pues a quitar el misterio, a ver el misterio, a dilucidar el misterio de estos hallazgos, últimos hallazgos en Copán, la zona de Rastrojón. Bueno, vamos a hablar un poco de quién lo hizo, ¿no? Pues comentamos que en Copán hubo una dinastía que fueron 16 reyes. Entonces hubo un rey que era el rey de reyes de Copán, básicamente se llamaba Humo Jaguar. Entonces aquí tenemos en el mapa pues las estructuras que están en el lugar conocido como Rastrojón. El rey que mandó a hacer estos edificios, esta estructura, básicamente era Humo Jaguar, el que estuvo en el poder 67 años. Tenemos la estructura 3, la 4, ¿verdad? Y la 10, y eso lo que observan ustedes, la parte sombreada, es la zona de los nuevos descubrimientos, ¿no? Que ese es un trabajo hecho por los arqueólogos de la Universidad de Harvard, junto con los arqueólogos hondureños, ¿verdad? Y podemos observar la distribución que, como les decía, tiene un sentido estratégico, ¿no? Porque no está en una planada, Rastrojón, está en una elevación, es decir, que es un punto
por así decirlo, estratégico militar en esa época. Y podemos observar siempre en el mismo los diferentes tipos de materiales de este sitio, ¿no? Y que rastrojón, doctora, no tiene nada que ver con algo maya, es por el tipo de material que hay ahí, que es de rastrojo, que se le conoce, ¿no? Y aquí tenemos este mapa, si lo podría comentar, de las zonas arqueológicas de Honduras. Sí, bueno, ahí encontramos la enorme variedad de expresiones culturales precolombinas que tuvimos en el pasado y lastimosamente en esta distribución que vemos acá, la mayoría no son mayas, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, la mayoría pertenecen a otros grupos étnicos que están presentes en nuestro territorio actual. Y entonces encontramos ahí la ubicación de los lencas, de los tahuacas, de los tolupanes y otros pueblos precolombinos. Pero hoy estamos hablando de los mayas y queremos referirnos, yo estoy aquí interesadísima en que sigamos hablando de rastrojón, porque además esto nos explica mucho una situación de los mayas, que es que tenían que estar a la defensiva, ¿verdad? Entonces esta ubicación estratégica era de estrategia militar, básicamente, no económica, ¿verdad? Porque si fuera económica sería la ubicación otra. Entonces hablemos de esto, porque tenían que estar construyendo ciertas edificaciones y posicionamientos defensivos. Bueno, cada ciudad, estado era independiente, Copán, y por eso lo vemos aquí en la imagen, como usted mismo lo dijo claramente, era un lugar estratégico militar, porque el rey que llegó al poder, ese rey que se llamaba Humo Jawar, estuvo en el poder 67 años, entonces mantenerse en el poder no era fácil, son más de 5 décadas, ¿no? Entonces él ubica o construye Rastrojón con un sentido de control. Si usted observa en la imagen, aquí podemos ver las diferentes estelas. Son la estela Titorror, la estela 13, la Petapía, que estamos ahí más que todo mostrándola, que están justamente casi en la misma dirección donde está Rastrojón. Entonces, ¿cuál es el sentido de estas estelas? Aparte de mantener un control, de mantener un límite, este es mi territorio, pertenece a este rey, pero también servía como para señales de humo, por así decirlo, o algunos gritos, algunos silbidos, que venía gente que se movía, porque era un control. Quiénes entraban, quiénes salían, ¿verdad? En cada uno de estos puntos, vamos a llamarlo postas, entre comillas, ¿verdad? Sí. Una especie de un control que había, y ellos se pasaban información. Entonces, realmente a Copán, a la ciudad maya de Copán, no entraba cualquiera, ¿verdad? Y tampoco había un control pero muy riguroso de parte de este rey. Este fue un rey muy enérgico, ¿no? Un rey que se impuso y probablemente utilizó el terror y el miedo para controlar a la población. Y el hecho de construir este sitio, o lo que se llama Rastrojón, pues es un control totalmente de tipo militar, lo que está ahí, ¿no? Para evitar una invasión de un pueblo al otro, porque eran ciudades, estados independientes, pero no quería decir que un pueblo no podía invadir al otro. De hecho, eso pasaba entre los mayas, ¿no? Así es. Que había una permanente búsqueda de control de mayores territorios, y eso los mantuvo muchas veces en guerra, ¿no? Me estoy acordando de aquella maravillosa Reina Roja, ¿no? Así es. Que refleja justamente esa cosa de... Y de hecho las mujeres eran más enérgicas, sí, en ese sentido, ¿no? Y eran más entregadas. Aquí podemos observar en esta imagen parte de las estructuras que todavía se mantienen en pie en la zona de Rastrojón, como le comentaba. Básicamente estos son especie de habitaciones, ¿verdad? Donde probablemente estaba ahí el personaje o el encargado de este control militar de esa época de los mayas, y por eso se mantiene en pie. La zona de Rastrojón es una zona que hay bastantes movimientos de tierra, y que probablemente los mismos mayas se enteraron de esto y empezaron a mover algunas estructuras fuera de la zona. Lo observamos acá, esta es una de las más estables. Vamos a mostrarles más adelante las otras que colapsaron ante los movimientos de la tierra. Entonces, el tipo de piedra que utilizaban los mayas se llama toba. Esa piedra es una piedra volcánica, una piedra suave para esculpir.
solo que cuando el sol le pega en forma intensa, al caerle el agua se puede romper. Observamos acá, por ejemplo, este es una especie de cama. Como es son habitaciones, camas bastante amplias. Recordemos que en la cultura maya se practicaba un poco lo que es la poligamia, ¿verdad? O ellos vivían con toda su familia dentro de una sola habitación, que esta es la habitación principal, y se observa aquí ese tipo de construcción. Bueno, una casa de piedra en la época era de la gente de la nobleza realmente, ¿no? Sí, quisiera agregar que no solamente eran poligámicos, sino también poliándricos, ¿verdad? Habían también mujeres que tenían relaciones con muchos hombres en la clase alta, ¿verdad? Exacto, ella permitía la clase alta. Entonces había como unas relaciones entre hombres y mujeres un poco más libres que las de nosotros. Y aquí parte del gran misterio que estamos develando, doctora, es es el emblema, la escultura emblema de Rastrojón. ¿Qué es? Pues básicamente es un jaguar. Es un jaguar. Podemos observar en la parte superior los dientes, el colmillo, luego los ojos, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Podemos ver. Y en medio que sale un personaje. Y un poco ya en los límites, del lado izquierdo y del lado derecho, se ven como las garras o las patas del jaguar, ¿verdad? Sí, las patitas. Sí, y esto es incluso el nombre en maya, que por ahí vamos a ponerlo, para que tengamos una idea, el sentido del jaguar, casi es como el cerro, que viene siendo como algo así, como el cerro del jaguar bello, algo así, ¿no? Ese es el nombre ya en la traducción maya. Y observamos aquí el personaje, como usted mismo lo comentaba, una exquisitez en la escultura, ¿no? Sí. Parece el personaje más importante, ¿verdad?, que es el jaguar. Esa transformación del hombre jaguar, que eso pues viene de la cultura de los olmecas, ¿no?, que se expande por todo América, Mesoamérica exactamente, y que es muy demostrado siempre en cada uno de los que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas en el mundo maya. Así es. Realmente es una belleza esto. No tienen que postergar mucho su viaje a Rastrojón. Así es, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí es un poco el dibujo técnico de cómo era en la época de apogeo, en la época de la construcción de este edificio. Ahí podemos observar, a grosso modo, en la parte central se encuentra el jaguar, ¿verdad?, y las diferentes decoraciones. Y en la parte superior, al lado izquierdo y al lado derecho, podemos observar ahí como unas puntas, que son una especie de punta de cuchillos, de obsidiana, que eso en la simbología maya significa algo así como fuerzas militares, ¿no? O sea, como la policía de la época. Ahí lo podemos observar. Enseñar sí, uno. podemos verlo en esto, ¿no? O sea, que es una forma importante, simbólica, ¿verdad?, lo muestra ahí, de lo que quiere decir la fuerza militar. Entonces, ese es el edificio en la época, aquí lo tenemos justamente, mire, la punta de un cuchillo de obsidiana, ese vidrio volcánico que los mayas tenían. Así para que sí, aquí la cámara, sí, vamos a ver acá, para que más o menos vean ustedes la comparación, ¿verdad?, entre lo que es un arma de esa época, ¿no? Y ahí de obsidiana, exacto. Y ahí lo tenemos, una escultura en piedra. La simbología básicamente nos lo dice todo, ¿no? Qué hermosa pieza esta. Así es. Bueno, vamos a continuar con este tema interesante, importante, acerca de los últimos hallazgos de Copán. No los cambies. Nosotros continuamos aquí en Suyapa TV Educativa con el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de los últimos descubrimientos en Copán. Bueno, es un tema bastante interesante, amplio realmente, porque hay mucho que decir en relación a estos hallazgos, estos descubrimientos. Estoy en compañía con la doctora Naela Vélez y comentamos, doctora, sobre esa exquisitez en el arte que los mayas desarrollaron. No solo en el sitio arqueológico principal, no solo en el parque arqueológico, lo hacen a nivel en todo el Valle de Copán. Exactamente, no había una edificación que ellos descuidaran, porque el sentido estético de los mayas era tan profundo que llevaban este gusto por la belleza hacia todos los ambientes en los que ellos crearon. Así es. Entonces vamos a ver, aquí tenemos justamente, esto es
lo que estaba en la parte inferior de esta decoración del que vimos anteriormente. ¿Ves? Es una especie de, el mismo jaguar, usted lo puede observar sus garras, ¿verdad? El jaguar que tiene justamente por sus alas, perdón, por sus orejas tiene alas, y son alas de mariposa. Una combinación de un jaguar con una mariposa. Más la simbología del inframundo. Entonces realmente el hecho de hacer ese tipo de decoración, de incluir o meter al jaguar, esos seres mitológicos, esa combinación interesante. Aquí vemos, por ejemplo, este es como el icono central, o la decoración central de este edificio. Observen en la parte superior los dientes, ¿verdad? Los colmillos, ¿verdad? Tanto superiores como inferiores los dientes, y ahí el personaje que está como una posición siempre esa posición de la realeza de que la emerge época. De la fauce Exactamente. Y al lado izquierdo, al lado derecho, vemos lo que es los ojos del jaguar, ¿no? Sí. Un poco cerrados. Y bueno, los detalles son increíbles. En las uñas, en los ojos, en los dientes. Es algo fuera de lo normal. Y recordemos que la función de este edificio es una función de tipo militar, ¿verdad? Es un control militar, lo comentamos. Y el autor intelectual, material de esta obra, básicamente es Humo Jaguar, que es el papá de 18 Conejos, ¿no? Sí. Son además, creo yo que es el periodo más interesante de todo el periodo clásico maya, que ya de por sí es interesante. El gobierno de estos dos personajes es realmente espectacular, porque lo que nos dejaron, ¿no?, como huella de su gobierno es extraordinario, y es lo que realmente uno puede ver y tocar, ¿verdad?, de lo que fue su obra. Cómo deberían de hacer todos los gobernantes, ¿verdad? Preocuparse de qué nos dejan para la posteridad. Legado. ¿Qué legado nos dejan para la posteridad? Que no parece ser lo que está preocupando a los gobernantes actuales. Pero bueno. No, es parte de la historia de él. Aquí observamos ese elemento como una especie de cruz que tiene que ver también con lo que es el sol, el símbolo del sol, ¿no? Sí. Una especie de X o una cruz. Entonces, es la combinación, lo que algunos llaman sincretismo, ¿no? Algunos elementos del mundo real, del mundo de los muertos, del mundo de las estrellas, que se hacen uno solo, ¿no? Y poderlo plasmar en una plástica, una obra de arte como esta, realmente esto fue para mentes superiores, llevar a cabo esto, ¿no? Y comentamos de que la zona es una zona de deslizamiento. Usted observa acá, hay un colapso de la pared. Casi toda la zona principal hay un deslizamiento de la tierra, lo vemos acá, ¿verdad? Probablemente los mayas descubrieron esto y hicieron algunos, vamos a decirlo así, entre comillas, algunos remiendos, pero constantemente hay movimientos de tierra en el subsuelo, en este sitio arqueológico, y se observa acá, después de la excavación, cómo colapsaron las paredes, casi las paredes completas, como lo vemos en esta otra imagen, ¿no? Y que lo que se hizo básicamente fue un levantamiento, o se dejó tal y como estaba, para demostrar ese tipo de desplazamiento de la tierra que hay en el subsuelo, ¿no? en ese lugar. Al final yo pienso que a los mayas no les interesó eso, le daban solución. Lo que sí era que era un punto estratégico, porque de ahí usted casi tiene una visión de 360 grados en toda la zona para ver todo el movimiento de personas que lo hacían para esa época. Bueno, me imagino que deben de tener una panorámica de lo que era la ciudad principal, ¿no?, que era el sitio que ellos debían de resguardar. Y veo que también tenían una visión panorámica, porque yo lo he visto desde las sepulturas. Entonces me imagino que era lo contrario, también era igual, que desde Rastrojón podían ver esta zona, que era una zona tan importante de residencial, ¿verdad?, para nuestros antepasados. Así es. Y según la evidencia arqueológica, hubo una ocupación durante mucho tiempo en la zona. Ahora vamos a otro sitio, que se le conoce como el sitio arqueológico Río Amarillo. Siempre queda en lo que es Copán, adelante de la entrada a Copán. Esto es una pequeña maqueta del sitio. Ahí vemos la estructura principal, que está justamente en la parte central, y alrededor los diferentes estructuras. El sitio de Río Amarillo, lo que se puede notar es que cuando Copán fue abandonada en el año 822 después de Cristo, aquí estaba poblado, pero muchos de los que se fueron de Copán
pernotaron o estuvieron un tiempo aquí en Río Amarillo. Entonces, y Río Amarillo, la distribución espacial del lugar hace notar, comparando con otras ciudades mayas, que se convirtió prácticamente, era una especie de fortaleza, vamos a decirlo así, de tipo militar, porque son los últimos días de Copán, probablemente hubo invasiones, etcétera. Entonces cada poblado que construían, lo hacían, como digamos en el plano, lo hacían casi como con una visión hacia el lado del río, para saber también el movimiento de las personas que se daban en ese entonces. Entonces sí había cierta inestabilidad política que hace que cada poblado se crea como una especie de fortaleza, ¿no? Para protección. Además, recordemos que ellos eran un pueblo dominante durante toda su estancia en esa zona. Y bueno, los dominados no siempre estaban felices, me imagino. Así, y tenían que ver la forma, los que dominaban tenían que ver la forma como se protegían de los que estaban dominando. Por ejemplo, veamos acá en esta imagen, doctora, en relación a los diferentes sitios arqueológicos que hay cerca de Copán. Como decía, Copán no es una isla, también está rodeada de sitios arqueológicos. Tenemos Río Amarillo, la proximidad, ahí es donde cerca se va a construir el famoso aeropuerto. Otro lugar que se llama Las Pilas, Los Higos, El Puente, que queda en la entrada de Copán, eso otro hermoso lugar, ¿verdad? Que tenía cierta conexión con Copán, y lo que es ya en Guatemala, Quiriguá, ¿verdad? En Quiriguá, que ya pertenece a Guatemala, ¿no? De triste recuerdo. Triste recuerdo, porque ahí fueron a decapitar a uno de los reyes de Copán, conocido como 18 Conejos. El nombre completo, lo comentamos aquí, era Kinich Ajao, ¿verdad? Huachaclajún Ubalcahuil. Y aquí, parte lo encontrado en la excavación de Río Amarillo, esto es un incensario de cerámica, ¿verdad? Era material para uso ritual o para uso doméstico, era muy tosco, exacto, para los fines, ¿verdad? Era prácticamente una ciudad fortaleza. Y ahí encontramos también las puntas de flecha de pedernal, y abajo las puntas de flecha de obsidiana. El pedernal es una de las rocas más fuertes del planeta, ¿no? Y pues ellos eso también lo utilizaban para esculpir las famosas estelas en Copán, ¿no? Y aquí tenemos las puntas de flecha de obsidiana, ese vidrio volcánico que era para los mayas muy importante. Entonces, realmente Río Amarillo, ¿verdad? A pesar de ser más pequeño que Copán, pero lo interesante es que el Río Amarillo, aun cuando Copán fue abandonado, como lo comentamos en 822 después de Cristo, aún así, muchos de los que vivían en Copán se quedaron por un tiempo, según la evidencia arqueológica, a vivir en ese sector, ¿no? Aquí tenemos parte de lo encontrado, las puntas de flecha obsidiana, las famosas hachas o hachuelas, ¿verdad? Las hachas serpentinas y las hachuelas que están utilizadas como hachas, ya sea para uso militar o para uso doméstico. Entonces, la evidencia arqueológica en ese sector es instrumentos de guerra, básicamente, lo que se ha encontrado, ¿no? Claro. Así es. Entonces, y acá, esto es lo que hablamos de los montículos, doctora. Sí. Los famosos montículos que hay también ahí, que no han sido excavados, y que ese es el trabajo de la arqueología, ¿no? Un poco de descifrar o tratar un poco de hacer esas excavaciones para explicar el contexto de la zona, ¿no? Rescatar, preservar e interpretar son aspectos fundamentalísimos de los arqueólogos y de los historiadores. Así como es. Usted. No solo saquear, como hacen algunos por ahí. No solo que eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Las cosas forman parte de nuestro patrimonio y deben de conservarse. Así es. Y aquí tenemos pues otro montículo siempre en la zona de Río Amarillo, una vez ya, como usted lo ha hecho, ya excavado, ¿verdad? Ya rescatado, ya interpretado, ¿verdad? Para que la gente pueda entenderlo. Entonces, cuando miramos estructuras de ese tipo, de ese tamaño y esos materiales, el lugar no era una aldeíta, era realmente un lugar importante, ¿no? Que se convirtió después de Copán. Aquí lo podemos observar con entradas tanto en el norte, en el sur, en el este. Entonces, probablemente, aparte de ser una habitación importante, probablemente era también utilizado con fines rituales, pero para uso privado, porque también había rituales para uso privado y para uso público, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. En el caso de doctora, tenemos una especie de, vamos a decirlo así, de estructura que eran graderías. Entonces, ahí era el lugar donde hacían sus eventos de tipo público. Lo observamos por el tipo de arquitectura, el tamaño, la dimensión, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces,
muy importante. Aquí un poco de vemos- publicidad, ¿verdad? Vemos a nuestro querido Así es, Arnulfo. pero para comparar el tamaño de los edificios. Entonces hay varias estructuras importantes en la zona que, repito, lo hacen ver como una zona casi como una pequeña ciudadela, por así decirlo. De dimensiones importantes para la época y para la región, ¿no? Así es, así es. Y eso es... Y mucho que estudiar todavía. Es cierto, de ahí hay trabajo en Copán y toda esa zona de ahí hay trabajo para 100 años para los arqueólogos. Aquí miramos un montículo, es justamente como lo encuentran los arqueólogos, y luego después se excava y aparecen lo que son las estructuras, ¿no? O sea que sí hay más que decir de la zona, es una zona donde se construye el aeropuerto y que hay bastante evidencia arqueológica, ¿no? Y aquí tenemos el momento que estuvimos ahí, estaban haciendo una excavación arqueológica, ¿verdad? Buscando un poco los pisos originales de este sitio, ¿verdad? Y aquí podemos observar ya el trabajo de los arqueólogos que hacen una especie de cuadrícula, ¿no? Y van haciendo excavaciones mediante el color de la tierra, y ahí es cuando van apareciendo las diferentes estructuras y los diferentes edificios. Me gustaría decir que una pieza fuera del sitio arqueológico pierde valor, porque cuando se saca de contexto ya no permite hacer las mismas interpretaciones que se pueden hacer. Por eso no se deben de tocar de su lugar. Totalmente de acuerdo con usted. Realmente, si una pieza se saca desde su contexto arqueológico, pierde autenticidad científica y por lo tanto ya solo se convierte como una pieza de colección, ¿verdad? O de museo. Exacto, entonces no se puede explicar. Por eso, pues, esto también, el hecho de que con nuestro programa ¿Qué pasó entonces? También estamos haciendo conciencia a todos y a todas que encuentran estas piezas arqueológicas, históricas, que las entreguen a las autoridades respectivas, porque es parte de nuestra historia. Pues estamos construyendo la historia se está replanteando, se está reescribiendo, y esto nos ayuda un poco a poder entender nuestra historia como tal. Así es. ¿Verdad? Bueno, queremos decirles a todos y a todas que tenemos nuestro correo electrónico para que nos escribas a qué pasó entonces _stve@telebasica.com para sus sugerencias y comentarios. Hoy hemos estado hablando acerca de los últimos hallazgos en Copán. Mensaje final para todos y todas que nos ven en Honduras. Bueno, uno, agradecer su convocatoria a este programa, felicitarlo por la conducción tan amena y desearle una larga y exitosa vida a estos programas que buscan forjar una visión científica de lo que es nuestro pasado. Nuestro pasado, para mí, mucho más interesante que lo que vemos en la actualidad, y que nos da un respiro para entender que cuando las cosas se hacen bien, permanecen, perduran, y queda pues una muestra de lo mejor de lo que hace en cada época una comunidad y sus gobernantes. Bueno, agradecemos a la doctora Marela Vélez, docente universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por sus consejos y también por su conocimiento. Realmente le agradecemos su tiempo en este programa ¿Qué pasó entonces?, que le esperamos ver en los siguientes programas. Y a ustedes, a todos y a todas, gracias por escucharnos, por vernos, y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.